Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 6, escorrentía superficial del curso de hidrología continental. Los objetivos para la sesión son comprender el proceso de escorrentía, conocer técnicas para medirlo tanto en ladera como para medirlo en forma directa y construir una relación elevación de gasto, que son la forma de medir en grandes cauces. Volvamos al ciclo hidrológico. Aquí tenemos el ciclo que hemos estado viendo, los distintos procesos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, hablamos de la precipitación. La precipitación genera una infiltración, la infiltración un movimiento de agua dentro del suelo, y lo que estamos ahora viendo es cuando la precipitación excede la capacidad que tiene el suelo de infiltrar, se genera lo que se conoce como el escurrimiento superficial, donde lo que vamos a evaluar durante esta sesión. Entonces ahí podemos ver un poco un zoom hacia este proceso, donde podemos ver que la precipitación puede evaporarse, puede quedar en lo que se conoce como una depresión por un momento, donde no escurre y puede dar más tiempo para que el proceso de infiltración ocurra, y una vez que está dentro se puede mover por dentro del suelo, puede llegar a capas profundas o se puede mover por encima, lo que se conoce como el overland flow o el escurrimiento superficial, que es lo que nosotros vamos a mirar. Luego este escurrimiento llega a los canales, y ese movimiento va a alimentar lo que son los cauces superficiales. ¿Cuáles son las fuentes del escurrimiento superficial? Hay varias fuentes, pero una que puede ser menor en términos del volumen es la precipitación directa sobre el cauce. En el caso de los ríos que conocemos nosotros acá, puede ser que no lo veamos muy importante. De hecho, en general, no es más de un 2% de la superficie de la cuenca está con superficie de agua, por lo tanto es relativamente poco importante, pero sí puede ser importante en algunos ríos hacia el sur o a nivel mundial en ríos como el Amazonas o ríos del Mississippi, ríos que son completamente súper anchos, y ahí sí realmente hay una superficie que recibe una cantidad importante de agua en los procesos de precipitación. Otro es el escurrimiento directo, lo que se conoce como el escurrimiento de Horton o el overland flow o runoff, tiene varios nombres en inglés, pero es cuando la precipitación sobrepasa la capacidad de infiltración del suelo y hay una cantidad de agua que corre por sobre la superficie del suelo alimentando los distintos tipos de cauces. Entonces podemos ver aquí donde la precipitación está definida con esta letra P, en lo que cae hacia el suelo, parte pasa a través del suelo, uno va a alimentar la parte baja y hay una parte que está por encima, eso alimenta directamente los cauces. El siguiente es el flujo subsuperficial o el flujo que se mueve a través del suelo, pero no a grandes profundidades. Estamos hablando de procesos de días, semanas, en el cual el agua baja, se infiltra y se empieza a mover por los distintos potenciales hídricos que tienen a través del suelo. Hay un movimiento horizontal o no solamente vertical, y ese movimiento finalmente también termina alimentando en las fuentes de escurrimiento o las fuentes de agua, las corrientes superficiales, como son los ríos, esteros. Y hay un movimiento que es mucho más lento, que es que el agua de las precipitaciones alimenta los distintos napas freáticas, y esas napas freáticas a su vez alimentan los flujos superficiales. De distintas velocidades, el origen si se dan cuenta, todo el origen es la precipitación, pero hay distintas velocidades de respuesta. El overland flow o el flujo superficial es un flujo súper rápido, estamos hablando de horas. A través del flujo subsuperficial estamos hablando de días, y el flujo de groundwater o el flujo a través de las napas freáticas estamos hablando de procesos que pueden ser semanas, meses incluso. Entonces el origen es el mismo, pero las líneas donde las vías donde va a alimentar y llegar finalmente al flujo superficial son distintas. De dónde viene, un poco recordando lo que hablamos del proceso de escurrimiento. Cuando digo que el proceso de escurrimiento ocurre cuando la velocidad de infiltración es menor que la velocidad de precipitación,
Hay que recordar que la velocidad de infiltración de un suelo es función, bueno, del tiempo, y en la medida que el suelo se va humedeciendo va disminuyendo su capacidad de infiltrar y por lo tanto la velocidad de infiltración va bajando. Un poco lo vimos en el laboratorio, y lo que se establece es que hay una suerte de ecuación que gobierna esta, hay varios tipos de ecuaciones, pero nosotros vimos la de Horton, vimos la de Kostiakov en el laboratorio, donde podemos ver que hay una velocidad de infiltración que es el máximo potencial y tenemos precipitaciones. El ejemplo que hicimos fue con una precipitación constante, pero esta precipitación, por ejemplo, puede ser mucho más realista, en el sentido de que la precipitación va variando durante todas las tormentas. No hay momentos donde no se precipita y luego vuelve a precipitar. Por lo tanto, es un poco más realista esta representación, pero el principio siempre es el mismo. La precipitación, cuando la velocidad de infiltración pase por debajo de la velocidad de precipitación, va a ocurrir el proceso de escorrentía superficial. Si uno grafica, y esto lo vamos a ver posiblemente aquí en el laboratorio, si uno grafica estos datos, por ejemplo, durante un año, uno puede hacer un cálculo de cómo se mueve la precipitación día a día, hora a hora, dependiendo de cómo estoy midiendo, pero uno también puede establecer que hay un gasto base sobre el cual se establece una suerte de función anual en el cual uno puede establecer o definir cuáles son las cantidades de agua y cuáles son los patrones de flujo de agua de ese flujo superficial, en ese caso un río, un estero, lo que sea, y de ahí se pueden sacar algunas cosas interesantes que tienen que ver con el tipo de régimen del flujo y también establecer una magnitud importante. Recuerden la sesión que hicimos, este es caudal, esta es la velocidad con que el agua está pasando, y si uno hace la integración de la superficie debajo de la curva, uno lo que está haciendo está sacando el volumen de agua que corre a través de ese río. Ahora, el mismo concepto de hidrograma, ahora aplicado no al año completo, que uno lo caracteriza anualmente, sino que aquí hay una caracterización de tipo de un evento que se llama, que es cómo se mueve la curva, el caudal, en relación a una tormenta específica que tiene una característica de precipitación de este tipo, donde podemos ver que comienza la precipitación, aumenta, luego el pic y luego baja. Y esta curva es la curva de precipitación. ¿Cuánto es la cantidad de agua que cae? Es la sumatoria de cada uno de estos 4 rectángulos. Y ¿qué es lo que se hace? Se hace un hidrograma de un evento en el cual podemos ver que hay un flujo base, que es el que está en amarillo, y lo que tenemos es que el flujo sube, llega a un pic y luego baja hasta volver más o menos a los flujos previos a la tormenta. No exactamente los mismos, porque recuerden que hay una alimentación que es más lenta. Seguramente todo este flujo inicial tiene que ver con overland, o sea, por sobre la superficie, y luego lo que queda alimentándose es por flujo a través del suelo, o incluso, bueno, en este caso es muy poco como para que sea una nava freática que se alimente y esa a su vez alimente el caudal. Es un poco más lento ese proceso, por lo tanto seguramente aquí tenemos medición el fenómeno de agua por sobre el suelo y agua a través del suelo, sin considerar el intercambio con flujo profundo. Entonces acá tenemos esta curva que es típica, y lo que tenemos un pic, y ese pic lo comparamos con el pic de precipitación y sacamos cuál es la diferencia, el desfase que hay entre los dos, que depende de varias cosas, depende del tipo del tamaño, de la forma, del tipo de suelo, de la cobertura del suelo. Entonces hay varios factores que van a hacer definir este tipo de comportamiento. Esto tenemos un capítulo específico de la generación de hidrogramas de tormenta, así que vamos a volver sobre esto más tarde en el curso. Ahora nos vamos a concentrar en cómo se mide los caudales. Acá tenemos cómo estimar el gasto de una corriente. Hay métodos, hay por lo menos 3 métodos que dependen un poco del tamaño de la fuente. Cuando hablamos de
de cosas pequeñas, medianas o grandes. Hay técnicas distintas para poder medir. En principio el método de velocidad área es como volver a los tiempos de Leonardo da Vinci, en lo cual midió el largo, la velocidad con que se mueve un flotador y luego una distancia, y lo que calculó con esa distancia y tiempo es una velocidad, o sea, cuánto tiempo se demoró en llegar al otro lado. Tengo distancia conocida, tiempo conocido, calculo la velocidad y multiplico por el área. ¿Qué área? Esta área, el área por donde atraviesa el agua, perpendicular al movimiento. Entonces podemos sacar el área, y si teniendo el área, teniendo la velocidad, obtengo el caudal. ¿Cuánto es la superficie? ¿Cuánto es el volumen de agua que está moviendo ese caudal por una unidad de tiempo? Segundo, metro, segundo, semanas, meses, años, depende de la magnitud del proceso. Y lo que se hace no es muy distinto a lo que hizo Da Vinci. Tengo una distancia conocida, tengo un flotador y tengo los operadores que tienen un cronómetro. Lo que hacen es, el cronómetro parte en 0 y mide hasta el final. Tengo distancia, recuerden que la velocidad es kilómetros por hora, o sea, es kilómetros distancia dividido por hora, tiempo. Por lo tanto, la fórmula de distancia es distancia partido por tiempo, y con eso saca la velocidad con que se mueve el flotador, y ese flotador asumen que es la distancia con que se mueve el canal. Digo asumen porque hay varias consideraciones en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí podemos ver, por ejemplo, que si los canales fueran cuadrados no habría mayores problemas en poder medir el ancho del canal y la profundidad del canal y multiplicar el ancho por la base y tendría el área. Pero generalmente lo que ocurre es que, sobre todo en zonas que son naturales, la forma que tiene el fondo hace que el área sea de este tipo. Un poco, no tiene una forma fácil de calcular. Lo que se hace, bueno, se integra en el sentido de que se divide en pequeños rectángulos y se multiplica. Entonces el caudal finalmente va a ser una función de ¿qué? De la velocidad 1 por el área 1. O sea, en este pedacito la velocidad en este pedacito y el caudal y el área de este pedacito. Velocidad y área me va a dar el caudal de esto. Velocidad área de este me va a dar el caudal de este. Velocidad área y así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el caudal total es la sumatoria de todos los caudales. Un poco lo que está escrito acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita establecer el área de la sección, se denomina, que es el área transversal perpendicular al movimiento, que es esta área. Tengo que ir sacando cada una de estas áreas. ¿Cómo lo hago? Midiendo la profundidad. Dependiendo del tamaño, voy a pie, voy en un pequeño bote, voy sobre un puente, establezco las distancias. Mientras más denso es las mediciones, más preciso es, y establezco las profundidades. Y a partir de las profundidades, lo que hago, multiplico cada una de esas profundidades por el ancho y tengo el área de este rectángulo, y luego lo que hago, sumo todos los rectángulos. Acá estoy midiendo por un lado el área, y lo que necesito para poder llegar a caudal es medir la velocidad. Y una forma de medir la velocidad, bueno, una es medir la velocidad del flotador y asumir una velocidad constante, que la velocidad que yo mido con un flotador es similar a la velocidad del flujo de agua, pero no siempre es así. De hecho, físicamente no ocurre así. La velocidad mayor no ocurre en la superficie, ni la media, ni mejor dicho, el agua no se mueve de una sola velocidad, sino que se mueve a distintas velocidades, y se han desarrollado cosas como un molinete, que lo que hace es que yo voy con este instrumento, que es bastante pequeño, caudales pequeños, flujos pequeños, pero puedo medir mientras más rápido se mueva, más velocidad hay, y puedo saber la velocidad con que se está moviendo ese flujo de agua. Flujo, área y velocidad, obtengo el caudal. Ahora, si tengo una cosa grande, larga, en el sentido de kilómetros, y tengo de difícil acceso y no puedo llegar con un molinete o hacerlo, la verdad que incluso puede llegar a ser peligroso, lo que se pueden hacer distintos tipos de trazadores de tinta, en el cual se aplica una tinta que no sea nociva en un momento, y se mide 1 kilómetro, 2 kilómetros, un momento más abajo donde yo pueda establecer que sea fácilmente distinguible lo que entregué, que pueden ser tintas, por ejemplo, pero también pueden ser trazadores químicos
con algún tipo de sal que pueda detectar algún tipo de subida de la conductividad hidráulica, de la conductividad eléctrica del agua. Entonces, esos tipos de mediciones lo que hacen son para cosas complejas, difícil de medir, que no puedo ir a medir directamente al terreno en sentido en el agua, sino que lo que hago es que aplico en un puente un tipo de tinta o trazador y voy al puente siguiente cuánto tiempo se demora. Y como yo establezco el área en algunos de estos puntos, y recuerden que lo que decía Da Vinci, el tema de la continuidad, que el agua, independiente de las distintas velocidades que se tenga, se tiene que mantener más o menos un flujo constante. Entonces se aplica ese concepto en el cual lo que importa es medir la velocidad en algún punto y medir el área, y eso va a poder permitir medir el caudal de un área tan grande como esta. Y aquí un poco lo que conversamos, que lo que ocurre, hay un momento donde la velocidad es mayor, que la velocidad no es la superficie, sino que más o menos a los 2/3 del fondo tengo la mayor velocidad, más o menos en la mitad del ancho y más o menos a 1/3 de profundidad. Ahí se encuentra la velocidad mayor. Entonces, medir solamente la superficie tiene algún error intrínseco, o se pueden hacer algunos ajustes. Lo que hizo Chessy fue justamente eso, fue asociar esa velocidad superficial a la velocidad del flujo. Un poco lo mismo, tenemos que ver que hay un punto donde la mayor velocidad está en la parte central, y está lo que se conoce como un flujo laminar, cuando el flujo se mueve así, se mueve como que fueran láminas avanzando, que genera muy poco roce, por ejemplo. Pero hay otro tipo de flujo, un flujo que se llama turbulento, que genera el rozamiento, o que cuando uno ve el agua turbia, es un flujo completamente distinto, la forma, la hidráulica detrás es completamente distinto, hay ecuaciones incluso que funcionan de manera muy distinta dependiendo en qué tipo de flujo estoy. Entonces es importante que la velocidad no es tan sencillo llegar a medir, sino que hay una serie de condiciones. Si ustedes miden velocidad en flujos turbulentos, pueden estar midiendo muchas velocidades muy distintas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de un lado hacia otro, más que el flujo total del agua. Entonces hay que tener cuidado cuando mido flujos o velocidades en un río, por ejemplo. Tiene que ser una zona que la velocidad sea tal que el flujo sea laminar y no turbulento, para poder hacer una buena medición. Aquí pasamos a otro, salimos de la relación área-velocidad, y aquí lo que hacemos, trabajamos con lo que se llama los vertederos, en donde quiero que tengo unas dimensiones conocidas, unos ángulos también conocidos, y lo que se hace es una relación con la altura del agua que pasa a través de esta estructura, cuál es el caudal. Ahí hay ecuaciones empíricas que lo que hacen es, como aquí podemos ver, de distintos tamaños, una cosa de madera en el cual el agua se acumula, y al acumularse el agua genera esta pequeña como cascada, y esa pequeña cascada tiene una cierta altura, y esa altura se relaciona con un caudal. Entonces tenemos, por ejemplo, estructuras como esta que permiten medir caudales muy chiquititos a caudales muy grandes, o estos caudales más grandes que parten para que se llene esto, tiene que ser un caudal más o menos importante. En cambio acá puede ser un caudal pequeñito y puede medir caudales muy pequeños, o es una cosa mixta entre trapecio y tal. Pueden ver que son construcciones pequeñas o construcciones más grandes, en los cuales el gran punto es que el agua pasa a través de la estructura y se genera esta especie de cascada. Es un vertedero. Ya cuando el flujo son un poco mayor, aunque se puede aplicar también en flujos pequeños, pero se acomoda a esto, es lo que se conoce como los aforadores, que son que el agua no se genera esa cascada, sino que la estructura, se fijan, está como por debajo. Esta es una estructura. ¿Cuál es la gracia? Que las dimensiones, los largos, la altura, los ángulos son también específicos, hace que el flujo, si se fijan aquí, obligan a que el agua se mueva en forma turbulenta, perdón, en forma laminar. El agua aquí se mueve en una forma laminar y está asociada a una altura. Esa altura está asociada a un caudal. Entonces también, en este caso Parcher, que es este ingeniero, desarrolló esta forma específica, y pueden estar en todo nivel en términos de tamaño que se puede generar. Y ya cuando son cosas mucho más grandes, lo que se hace es se establece una ecuación específica para la condición específica, en la cual se establece la altura del agua
y el caudal del agua. Entonces, aquí lo que se muestra son una ecuación empírica en la cual se establecieron las distintas alturas, y esa altura, cuál es la descarga medida por otro método en el cual tú puedes establecer la relación que hay entre la altura y el método. Una vez establecido esa medición, que puede ser por el método de esta relación velocidad y área, o el método con algún tipo de aforo, algún tipo de instrumentación que permita medir caudal, área, o sea, velocidad, área, un vertedero, un aforo, dependiendo del tamaño, pero una vez que tú estableces esa relación, la idea de generar esta ecuación es no tener que medir eso siempre, sino que lo que haces es tú estableces esta ecuación. Al establecer esta ecuación, lo que haces es mides un poco aquí, un corte transversal, por aquí pasa el río, hacia acá, o sea, hacia ustedes o alejándose de ustedes, y hay un tubo de inspección en el cual puedo medir cuál es la altura. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Mido solamente la altura, y midiendo la altura puedo establecer cuál es la descarga. Aquí tenemos dos ejemplos de eso. Aquí tenemos el flujo natural y aquí tenemos el acceso. ¿Qué es lo que hay aquí debajo? Debajo de esto hay un tubo que se conecta con el río y lo que permite medir cuál es esta altura específica. Entonces yo con una altura yo puedo medir el flujo completo del canal y no tengo que medir y repetir cada vez las mediciones del área. Si después de una gran crecida cambia la forma del río, tengo que volver a calibrar esta ecuación. Bien, eso era todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Saludos.